este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 1 de noviembre de 2016, en el aire desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el estudio Héroes de Malvinas de FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación: 4753-5433, 4754-0507. Email: info@hablandodeseguridad@gmail.com. Radio online www.grupolider.com.ar. También estamos en Facebook. Podrán ustedes escuchar los audios de nuestras emisiones, bajar los audios o requerirnos alguno en particular de alguna emisión, y con mucho gusto se lo haremos llegar. La última semana, especialmente durante toda la semana, a partir del hecho que les voy a comentar y que todos ustedes habrán escuchado, leído o visto en los distintos medios de la gráfica, la TV y la radio, hubo un hecho en Francisco Álvarez, partido de Moreno, donde aproximadamente 5 delincuentes encapuchados logran entrar a una casa en momentos que la dueña de casa abría la puerta. Esta es una zona semirural, ahí hay muchas quintas, la gran cantidad de calles no tiene asfalto. Esta señora, al momento de entrar, es tomada de los cabellos por uno de estos individuos armados, irrumpen violentamente al interior de la casa, donde se encontraban 2 chiquitos, uno de 13 y uno de 11 añitos. El mayor de los chicos, el de 13 años, al ver que su madre era maltratada y que a su hermanito de 11, uno de estos canallas, le aboca un arma a la cabeza, exigiéndole a la señora dinero, valores, etcétera, 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 este chiquito corre hasta la habitación de sus padres, donde sabía que había un arma que era de su padre, cuya tenencia está absolutamente acreditada, porque este señor es legítimo usuario, con su correspondiente credencial que se denomina CLU, credencial de legítimo usuario. Y también estaba declarada la tenencia del arma en la casa, y quiero aclarar la tenencia y no la aportación, que son dos cosas distintas. Es decir, estaba declarada el arma para poseerla en el domicilio, que cada vez que se denuncia un arma hay que hacerle saber al RENAR, en carácter de declaración jurada, dónde se van a encontrar las armas que se denuncian, porque el organismo, ya no se llama más RENAR, el organismo puede hacer una visita sorpresiva, obviamente sin previo aviso, a fin de constatar que sea veraz la manifestación del legítimo usuario que el arma se encuentra en el lugar que dijo que se iba a encontrar. Así las cosas, este chico acciona el arma, aparentemente 2 veces. Estos individuos tenían chalecos balísticos, es decir, chalecos antibalas. Acciona el arma en 2 oportunidades y logra abatir a uno de estos delincuentes, que posteriormente, al tomar intervención la justicia y la policía y requerir los antecedentes penales, era un individuo con una gran cantidad de antecedentes penales,
de aproximadamente 35 a 40 años, no recuerdo bien. Todo esto ha provocado un estrépito mediático, como es de imaginarse. Como de costumbre, se escucharon en todos los medios. En primer lugar, las voces de aquellos que preconizan el desarme. En la otra banda, aquellos que, si bien no sustentan que la gente se arme, preconizan la libertad de elección de cada uno, el que quiera o no quiera tener un arma, cumpliendo con todos los requisitos que exige la ley. Algunos opinaron acerca del psiquismo del chiquito, opinaron acerca de la responsabilidad del padre, emitiendo juicios de valor acerca de la responsabilidad del padre de tener un arma, que sus hijos supieran dónde la tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Este señor participó en algunos programas, tanto televisivos como radiales, y el que llamó poderosísimamente la atención fue el del sábado pasado, en el programa de la señora Mirta Legrand, donde se cruzó verbalmente con el ex gobernador Scioli, cuando Scioli insistió en su remanido desarme de la población. Pero lo que no dijo el señor Scioli, que se trata de desarmar a los delincuentes y no a la gente decente, no a la gente honesta, que por otra parte cumple con todos los requisitos para ser tenedor o legítimo tenedor de un arma, sea esta de la condición que la legislación vigente permita que una persona pueda tener en su casa. También escuchamos hablar acerca de la responsabilidad penal de este chico. A criterio de quien les habla, y esto es una opinión exclusivamente personal, un disparate hablar de responsabilidad penal de un chico de 13 años. Obviamente que opinaron psiquiatras, psicopedagogos, psicólogos, que a este chico le espera una vida difícil. Indudablemente que es conmovedor, lo es para un adulto, imagínense ustedes para una criatura, un hecho semejante. También hizo manifestaciones el fiscal interveniente del fuero penal juvenil de Moreno, el doctor Pedro Marchetti, quien habló realmente lacónicamente acerca de la causa, dijo que había que esperar pericias, que para él era un caso de libro, dijo textualmente, de legítima defensa. Nosotros entendimos que se dijeron cosas en los medios que en muchos casos, más allá de informar, desinforman y crean una gran confusión en la gente que, como quien les habla, es lega y escucha a supuestos entendidos, entre comillas, yo los llamo opinadores, y quisimos, como hacemos siempre, ir a las fuentes y poner en blanco sobre negro e ilustrarnos acerca del régimen penal juvenil vigente en la provincia de Buenos Aires y hablar del tema de la imputabilidad, no solamente para los menores, sino el instituto de la imputabilidad, que obviamente está taxativamente mencionado en el Código Penal argentino, y para ello hemos convocado al doctor Adrián Arena, quien es abogado, especialista en Derecho Penal, Procesal Penal y Tributario, es director de la Escuela Superior de Derecho y Prácticas Forenses y es docente universitario, y cuando tenemos estas situaciones recurrimos invariablemente al doctor Arena, quien, como es su costumbre, inmediatamente se presta un poco, y yo lo veo así, a esta tarea docente de llevar el conocimiento de un especialista, de alguien que realmente sepa, y reitero, para poner en blanco sobre negro todo lo que hemos escuchado y todo lo que se ha publicado. Adrián, buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una vez más, muchas gracias por tu participación. Al contrario, gracias por la invitación. Ya me has escuchado la editorial, me has escuchado la introducción y queríamos hablar un poco para entender qué es el régimen penal juvenil vigente en la provincia de Buenos Aires, hablar de la imputabilidad o inimputabilidad en general y cómo es en el caso de menores, porque tengo entendido, vos me corregirás,
que la imputabilidad para los menores varía de acuerdo a la edad que pueda tener el menor. Sí, hay una legislación nacional que es el régimen penal juvenil, donde la ley establece a partir de qué edad, primero definamos qué es la imputabilidad. La imputabilidad es la capacidad que tiene una persona de comprender la criminalidad del acto y de poder actuar de acuerdo a esa comprensión. Cuando eso no se da, se dice que el sujeto es inimputable. Comprender la criminalidad del acto quiere decir saber que lo que estoy haciendo está bien o está mal. Claro, que es delito, Bien. que tiene contenido delictivo. Bien. Y hay dos supuestos básicos. Uno es que cualquier persona, incluso un mayor de edad, por algún problema fugaz o circunstancial, o por tener alguna enfermedad psiquiátrica, nunca la puede comprender. Claro, Con lo cual, un demente, por ejemplo, ese es inimputable. Claro. También puede ser inimputable a alguien en algún momento fugaz. Uh-huh. Y después, en el caso de los menores, la ley no analiza concretamente si en un caso particular el menor estuvo en condiciones de comprender la criminalidad de lo que hacía. La ley presume, sin admitir prueba en contrario, que a partir de ciertos rangos de edad puede o no puede hacerlo. Hay otras legislaciones, por ejemplo, en otros países, que no establecen un rango de edad, sino que determina que hay que analizar el contexto y la situación concreta y ver si ese menor en particular está en condiciones de comprender o no lo que hace. Como el caso de Inglaterra, me acuerdo, un hecho famoso. Por ejemplo, nuestro sistema establece rangos de edad. A partir de los 16 años, el menor es imputable para cierto tipo de delitos y de ahí para abajo no lo es. Ese sería el criterio. En este caso concreto, de ahí para abajo es absolutamente inimputable sin ningún otro tipo de consideración. Sin ningún otro tipo de consideración. En este caso, este chico que tenía 13 años es inimputable. Ahora bien, el hecho de que sea inimputable nos impide analizar si actuó bajo legítima defensa o no. No necesariamente. ¿Por qué? Porque puede ser que un menor sea inimputable y que no obstante la ley establezca que pese a declararlo inimputable se le puedan adoptar diversos tipos de medidas de carácter tutelar, es decir, con la intención de atender el problema que tiene. Si eso es una situación de legítima defensa, la parte tutelar no tendría lugar. Lo que sí creo que el fiscal cuando lo explicó, o los periodistas cuando trataron la información, lo hicieron en forma confusa, es decir, no explicaron, confundieron a la gente como siempre lo hacen. El periodismo confunde. Algún periodismo confunde. Confunde, pero no con la intención deliberada de confundir. Confunden porque no saben de lo que hablan. Tal cual. Y opinan muy ligeramente y emiten juicios lapidarios sobre cuestiones de las que ni siquiera saben nada. Entonces, en este caso concreto, el menor es inimputable porque tiene 13 años, pero además actuó en legítima defensa. Y como actuó en legítima defensa, no es necesario adoptar ningún tipo de medida de carácter tutelar con relación al menor. Ese sería el punto. Porque el fiscal dijo, Adrián, y lo voy a leer textualmente, sí. El menor, como cualquier otra persona, sin perjuicio de la inimputabilidad porque tiene menos de 16 años, se ha visto en una situación inesperada y ha reaccionado de esa manera. Es una clara situación de legítima defensa y no de justicia por propia mano, afirmó el fiscal Marchetti. Sostuvo que la situación fue tremenda para el chico y que el caso es de manual con respecto a lo que establece el Código Penal como legítima defensa. Si bien aclaró que el proceso llevará tiempo, el fiscal adelantó que el menor será sobreseído una vez que se analicen todos los elementos de prueba recolectados. Esto me parece contradictorio. Bueno, los elementos deberían ser hacer pericias para ver si fue él quien verdaderamente disparó. Claro. Ese sería el punto. Es decir, los hechos, la versión de los hechos que tenemos es la que da el menor y la familia. Claro. Eso tiene que ser corroborado con estudios técnicos. Pero entiendo que sería así. También agregó el fiscal, dice, todavía faltan pericias como el resultado de la autopsia, el cotejo de balas, textual, el barrido electrónico de las manos de las distintas personas. Claro, para ver quién disparó. Claro. Y el tema de balas es porque, de los proyectiles es porque el otro
el otro menor tuvo un roce, aparentemente sería de un rebote, claro, de uno de los proyectiles que disparó uno de los ladrones. Claro, porque se encontró una cápsula servida de 11.25. Claro. Pero bueno, eso simplemente se advierte con que son municiones de distinto calibre y no creo que haya que peritar demasiado ahí. Y esto me llama la atención, sí, Adrián, lo que voy a leer a continuación. Dice el fiscal, seguramente van a ir abonando esas pericias, esas pruebas, la hipótesis de la fiscalía. Una vez que esto esté certificado, que lleva su tiempo, se va a solicitar el sobreseimiento que dispone la ley de menores, señaló el fiscal. También dijo, y confirmó, que además, que inmediatamente después del hecho ocurrido tal día, esto fue el 25, dispuso la custodia para la familia, etcétera, etcétera, para su seguridad. Ahora, lo que no entiendo y me parece realmente contradictorio que está hablando de sobreseimiento. Si no está imputado, ¿de qué se va a sobreseer? ¿Qué es lo que se va a sobreseer? ¿La causa? Se va a sobreseer la causa porque se aplica el procedimiento de menores que permite sobreseer. El tema es que hay una discusión teórica sobre en qué casos corresponde sobreseer y en qué casos corresponde archivar. Muchos dicen que para poder dictar sobreseimiento mínimamente se tiene que indagar al imputado y que si no hay una indagatoria el criterio sería el de archivo. En este caso lo que dice el fiscal aplica el procedimiento penal juvenil y dicta el sobreseimiento, pero por lo que requiere el sobreseimiento, pero por cómo lo está diciendo, lo está haciendo en función de la inimputabilidad. Si lo hace en función de la inimputabilidad, bueno, quizás toda esa prueba de la cual está hablando sería un poco innecesaria, ¿no? Claro, pero bueno. Es lo que entiendo. Sí, lo que pasa que hay que formar una causa también con respecto a los prófugos. Tal cual, claro. Sí. Con intervención ya no del fuero penal claro, juvenil, obviamente. Esas pericias van a ser utilizadas si estas personas llegan a ser detenidas, van a ser sometidas a proceso, que sería este proceso también. Claro. ¿Me permitís que vaya a la primera pausa? Sí, sí, claro. Adelante. Seguimos entonces con nuestro invitado, el doctor Adrián Arena. Estábamos hablando en el corte y yo le mencionaba al doctor Arena que a mi criterio, a mi humilde criterio, como lego, reitero, no me resulta demasiado clara las manifestaciones del señor fiscal interviniente en la causa de este chiquito, donde obviamente que el otro fuero, hay otros integrantes de esta banda, que todavía no sé si estarán o no sabemos si estarán o no estarán identificados, y obviamente se procura su detención, y está perfectamente bien, como decía el doctor Arena, el tema de las pericias. Pero vuelvo a ese tema. Vos me decías, Adrián, que se puede sobreseer la causa. Sí, se puede. El fiscal requiere el sobreseimiento parcial con relación al menor. Sí, pese a que no hubo una imputación formal. Lo puede hacer, sí. Pero por las declaraciones me da la sensación de que va a pedir el sobreseimiento en función de la inimputabilidad. Claro. No por una cuestión por una causa de justificación. Claro, claro. Lo que pasa que teniendo en cuenta las circunstancias, no va a haber una faz tutelar en este caso porque entienden que no hay un interés público en indagar sobre los medios de vida y si hay que establecer algún tipo de actividad de contención por parte del Estado, como sí sucede en otros casos. En otros casos un menor comete un delito, lo sobreseen porque es menor, pero el Estado interviene en las condiciones de vida de ese menor desde el punto de vista tutelar. Es más, antes, cuando estaban los juzgados de menores, que funcionaban muchísimo mejor que el fuero penal juvenil, había una secretaría penal y había una secretaría tutelar, que era la que se ocupaba de estos aspectos. Hoy eso no se da así. Días pasados, en uno de los medios, de los tantos que vi, un colega tuyo, muy conocido, muy mediático, decía, ahora este chico va a tener el mismo tratamiento que un menor delincuente,
porque va a ser tutelado. No, de hecho no le aplican la medida tutelar, no corresponde porque hay una causa de justificación. ¿Te das cuenta? Entonces, Sí, Adrián, es decir, era justamente lo que estaba diciendo. Claro. Si alguien se defiende de una agresión ilegítima, el Estado no tiene que intervenir ni investigar las condiciones de vida ni aplicar ningún tipo de cuidado a ese menor, porque no hay nada patológico en el menor. Él actuó defendiéndose. Eso está perfecto. Este colega tuyo, que reitero, muy mediático, muy conocido, decía, a este chico hay que instalarle algún tratamiento psicológico para reinsertarlo, para readecuarlo, toda vez de la precocidad de los 13 añitos. Eso es ridículo. Primero que está hablando sin saber. Es perfectamente válido que haya pasado eso y que no deje ninguna consecuencia. No está claro que haya alguna consecuencia. Lo normal sería que no la haya. Ahora, si la hay, es decisión de los padres darle el tratamiento. No le corresponde, por lo menos a la justicia, hacerlo, porque no hay motivo para que intervenga. Claro, el padre en alguna manifestación periodística, un hombre con muy buena presencia, un señor que muy seguro de lo que decía, y decía que se reservaban para ellos, y que obviamente un hecho conmocionante lo es para cualquier persona, cuanto más para una criatura de 13 años, y que ellos se iban a hacer cargo y que iban a evaluar. Es que es una decisión de los padres eso, y en todo caso tendrán cobertura médica, que es la que atiende esto. No es la justicia la que se tiene que ocupar, porque no hubo un delito cometido por el menor. Justamente. Decir, el tema es así. Se analiza si se dan todos los elementos que configuran un delito, más allá de la cuestión de la inimputabilidad. En este caso no hay delito. ¿Por qué? Porque actuó justificadamente. Y no hay que analizar el contexto, porque el contexto es cuando una persona entra en una casa, yo lo puedo matar. No tiene que haber ni proporcionalidad ni nada. En este caso incluso se daba la proporcionalidad, pero está justificada la conducta, y al estar justificada no hay nada anormal en el menor que merezca que el Estado intervenga tutelándolo. El que dijo eso es un ignorante. Sin embargo, esa aparición... bueno, pero eso no significa nada. En absoluto, claro. absoluto. Y sí. En absoluto. Y lo tienen como una especie de gurú del derecho, porque opina acerca de todos los fueros. Bueno, pero no hay aspecto tutelar acá. Eso definitivo. Acaba de decir, Adrián, la proporcionalidad. Y también se escuchó todo esto. Algunos llegaron a decir, un periodista muy conocido, tiene un magazine televisivo, decía, si me agreden con un palo o me agreden con un cuchillo y yo respondo con un arma, entonces yo podría ser objeto de imputación de legítima o de exceso en la legítima defensa. ¿Por qué no nos explicás, por favor, en qué consiste la proporcionalidad? Está bien, pero la proporcionalidad no rige cuando alguien ingresa ilegalmente en la casa de uno. En ese caso el código regula lo que se llama la legítima defensa privilegiada y permite darle muertes sin que, aunque esté desarmado. Es la solución legal y es constitucional, nadie lo ha cuestionado. Ahora, en un contexto diferente, es decir, en la legítima defensa común, la proporcionalidad se tiene que ponderar juntamente con la necesidad. A veces... No es igualdad. No es igualdad, no es igualdad ofensiva. Exactamente. Puede ser necesario utilizar un poder vulnerante superior al de la agresión, y si es necesario, es correcto, es legítima la defensa. Puede ser, por ejemplo, una persona enferma, vulnerable, está armada y viene un ladrón a pegarle un puñetazo, lo puede matar de un disparo, y en ese caso hay legítima defensa. ¿Por qué? Porque era necesario. El fundamento de la legítima defensa es la necesidad, y en este caso sería necesario. Te decía respecto de la igualdad, porque se escuchó mucho en la semana pasada
Y se confunde el concepto en cuanto a que si me ofenden con un arma blanca, por llamarla así, o con un arma impropia, o con un arma de fuego, debo responder en igualdad de condiciones. No, eso es incorrecto. De poder vulnerante u ofensivo. No, eso no. En el caso de la irrupción en una dependencia habitada, hay un factor que es la nocturnidad. ¿Qué pasa cuando es de día? También es lo mismo. Hay una variante. Si ingresan es de legítima defensa privilegiada. ¿Y no se dice siempre y cuando ofrezca resistencia? No, si la persona ingresa, se supone que la ley presume que va a cometer un delito y que se configura la situación de defensa. Tanto sea diurno como nocturno. Sí, lo que se puede, cuando se analiza la conducta del delincuente, se puede computar, digamos, la nocturnidad como una circunstancia agravante. Uh-huh. Digamos, es decir, para mensurar la pena se puede desplazar hacia arriba en la escala penal teniendo en cuenta eso. Pero para la legítima defensa es irrelevante. Adrián, otra pregunta técnica. ¿Cuál es la diferencia entre el estado de necesidad y una causa de justificación? No, el estado de necesidad es una causa de justificación. Las causas de justificación, las más comunes, son la legítima defensa y el estado de necesidad. La legítima defensa, bueno, la vimos recién. El estado de necesidad es cuando una persona sacrifica, digamos, un bien jurídico de menor valor para preservar uno de mayor valor. Bien. Por ejemplo, hay un ejemplo académico, digamos, por ahí es poco frecuente, pero es un ejemplo académico. Supongamos que hay un grupo de personas atrapadas en un recinto donde está emanando una sustancia tóxica y alguien rompe un vidrio para que esta sustancia se fugue. Ahí no hay daño. Claro. ¿Por qué? Porque se sacrificó el bien jurídico de menor valor, que es el derecho de propiedad, para preservar el de mayor valor, que es la vida de las personas que estaban adentro. Mal menor para evitar otro mal mayor. Otro mal mayor, sí. Ese sería el estado de necesidad. Justificante se llama. Justificante. Sí. Y la legítima defensa es una causa de justificación. Las dos son causas de justificación, de diferentes características. Uh-huh. Sí, hay otras también, las causas de justificación no solo surgen del derecho penal, sino de cualquier norma del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, si uno deja en un auto, en un taller mecánico el auto, y no paga la reparación, el tallerista puede retener el vehículo, uh-huh, y no está cometiendo delito, no está cometiendo retención indebida. ¿Por qué? Uh-huh. Está ejerciendo el derecho de retención, que es una causa de justificación. Bueno, hay varias más, uh-huh, y hay algunas que son discutibles. Por ejemplo, la obediencia debida. Se discute si frente a órdenes ilegítimas opera como causa de justificación. Pero bueno, básicamente sería así. Esto es realmente, como les decía, poner blanco sobre negro, porque fueron muy confusos los discursos, y fundamentalmente apuntaban, hasta se llegó a hablar de el niño justiciero, Adrián. Sí, la verdad que no sé qué significa ser justiciero, pero es un término que lo emplean en muchos casos. Es un término periodístico. Absolutamente. Sí, que no tiene eso no es un acto de justicia, es una decisión extrema en un contexto que a nadie le gusta estar viviendo. No lo hizo con un carácter vindicativo, sino por defender a su hermano y a su madre. Uh-huh. Pero bueno, quizás le da esa épica, le suma al periodista. Realmente me sorprendí cuando vi en un noticiero, en un horario central, el conductor hablaba de el niño justiciero. Y hablaba precisamente de justicia por mano propia, y de ahí derivaría este mote inventado por algunos periodistas para aquel que en muchos casos ejerce el derecho a la legítima defensa. Sí, son cosas que no tienen que ver, como el tema del desarme. No tiene nada que ver el desarme con esto. ¿Qué tiene que ver el desarme con esta situación? Es decir, esto que decía Scioli, que hablaba del desarme.
no le encuentro ningún tipo de relación. ¿Lo viste el programa? ¿Lo escuchaste? Lo vi, no lo vi el programa, pero vi el video, lo vi en Facebook, un segmento, pero me pareció algo que no tiene nada que ver. Además, el desarme es cuando el desarme es de la población civil a la que se le invita a entregar armas para deshacerse de ellas, y en algunos casos con ciertos estímulos, es un proceso voluntario. Cuando un delincuente se lo detiene y se secuestra un arma, eso no es desarme, claro, eso es un secuestro. Exactamente. Claro, son dos cosas diferentes. Además, no tiene ninguna vinculación con el descenso de la criminalidad, el desarme. No, son dos cosas diferentes. Pero, este señor, como vos también habrás visto y escuchado, este señor lo cruzó duramente. Lo vi, sí. Lo cruzó duramente a Scioli, y él siguió con el mismo libreto que le venimos escuchando hace muchos años. Es lo mismo que agravar las penas de los que tienen armas. Tampoco aumentar las penas no significa disuadir, no tiene un criterio disuasivo. El criterio disuasivo es la impunidad. Es que no haya impunidad. Si una persona comete un delito, se escapa y no lo encuentran nunca, ese tipo no pasa por el sistema de justicia. Entonces va a seguir delinquiendo. Si no hay prevención, o si la actuación de las fuerzas policiales no son efectivas para luchar contra el delito, el sistema penal es posterior a eso. El sistema penal lo que hace es juzgar el delito, no evitar que se cometan. Claro. Son dos cosas diferentes. Ahora, Adrián, de acuerdo a tu trayectoria dilatada y aquilatada experiencia, ¿cómo ves el panorama de la seguridad hoy en la provincia de Buenos Aires, donde nosotros vivimos, en relación con la justicia y con las fuerzas policiales y fuerzas de seguridad inclusive? ¿Cuál es tu apreciación del estado de cosas que estamos viviendo? ¿Tiene responsabilidad la justicia en la prevención de la seguridad? Porque se ha hablado mucho ahora de la ley de ejecución penal, que se va a modificar, etcétera, etcétera. De ahí viene mi pregunta. Sí, son varios factores. Yo creo que desde el punto de vista operativo me da la sensación que hay una multiplicidad de fuerzas con una falta de coordinación. Absoluta. Eso conspira contra una política de prevención efectiva. Es ¿Hay decir, política? ¿Hay? Bueno, o saquémosle política contra la prevención. Y hay móviles de distinta fuerza, no hay una unidad que los... Un mando centralizado. Un mando centralizado. Y coordinado. Hay fuerzas que como las policías locales, que se armaron contrarreloj, con poca preparación, donde el criterio de selección no fue adecuado, a punto tal que detuvieron a dos que vendían droga en un patrullero. Es decir, el criterio de selección es desastroso, y se toman decisiones para la tribuna, es decir, para tratar de convencer a la gente de que se hacen las cosas bien. El sistema de la inversión en cámaras me parece que no va contra la criminalidad media y alta, sino contra la criminalidad baja, y la inversión es altísima en función de los resultados que se obtienen, y la justicia trabaja mal, no hay operadores apropiados, no hay estabilidad en la función. Uno no sé, uno es empleado en el Poder Judicial, el que es empleado quiere ser secretario, el secretario quiere ser fiscal, el fiscal quiere ser juez, el juez quiere ser camarista, y están trabajando para eso, no para ejercer sus funciones. Están todo el tiempo rosqueando para conseguir cosas, y no se separa, digamos, lo que es el Ministerio Público de lo que es el Poder Judicial. Hay muchos empleados sobrecalificados en la justicia, es decir, abogados que trabajan en mesa de entradas de las fiscalías, haciendo funciones que deberían estar personas con menor calificación. Todo eso conspira contra la eficacia de la tramitación de las causas. Después hay un montón de procesos. Se denuncian hechos que no son delitos, el Poder Judicial no los resuelve enseguida, se sobrecarga la actividad de las fiscalías investigando causas de
de situaciones que no encuadran en el Código Penal y que terminan en un archivo, o hacen conciliaciones, que no es función de la justicia penal mediar, y bueno, y después hay delitos que debería dejarse a la víctima la posibilidad de impulsar la acción, si no, el Estado no debería tener interés en acusar en cierto tipo de delitos. Por ejemplo, algunas estafas deberían ser a instancias de parte nada más. Algo mencionó el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires la semana pasada y la anterior en cuanto a una modificación y darle a la víctima un rol protagónico. No, eso es una locura. La víctima tiene asegurada su participación a través del derecho a querellar, pero permitir que la víctima intervenga y opine de cuestiones que desconoce va a entorpecer las investigaciones. La víctima está representada en el proceso. Donde no está representada es cuando va por la calle caminando. Ahí no la cuida nadie. En el proceso penal la cuidan. Pero bueno, se quiere compensar una cosa con otra. No lo veo a eso. Me parece una locura, y sobre todo en la etapa de ejecución penal. Por ejemplo, la persona pide la libertad condicional. La víctima no puede opinar sobre eso. Lo que sí debería hacerse es un estudio serio si corresponde o no otorgársela. Pero no que la víctima opine. ¿Sobre qué base va a opinar? No me parece. Además, pretenden limitar las excarcelaciones. Ya el régimen excarcelatorio es muy restrictivo en la provincia. Sería una locura establecer más hipótesis de denegatorias de excarcelación. La prisión preventiva no resuelve los problemas de seguridad. Y me parece que es más, debería haber menos gente en las cárceles, por lo menos sin sentencia. Y eso sí, los juicios tienen que ser rápidos. Hoy un proceso por ahí dura... Les doy un ejemplo. Este caso Carolina Píparo. Sí. Bueno, ella decía que como víctima no se sintió representada. Ella como víctima, en un trámite irregular en la comisaría, identificó a una persona que la policía se la mostró y la indujo a decirle que era el autor de los disparos. Lo identificaron en un reconocimiento irregular y esta persona estuvo 3 años privada de la libertad. ¿Por qué reconocimiento irregular? Porque le mostraron fotos de diferentes personas y cuando dijo debe ser esto, no fue un reconocimiento en regla, fue un reconocimiento, lo fueron a buscar a la casa, le dijeron que tenía que presentarse en la comisaría a firmar un papel porque esta persona estaba en libertad condicional, y cuando va a firmar se lo hacen ver sin que se dé cuenta y ahí lo reconoce. La justicia convalidó ese trámite irregular, ni siquiera fue un reconocimiento en fila. Tuvo 3 años, Burgos se llama, 3 años preso. En el juicio oral se demostró que él no fue, que no tenía nada que ver, que fue otro. La madre de Píparo insistía, por temor a las consecuencias, insistía en acusarlo, y finalmente fue absuelto, y estuvo 3 años preso. Y fue una barbaridad. Bueno, eso es lo que pasa con los procedimientos irregulares. Fue gravísimo el hecho, y no hubo ningún tipo de consecuencia, ni para el personal policial, ni para la víctima, que era particular damnificado, que debería haber cargado con las costas con esta persona, ni para los fiscales, para nadie. Convengamos, vos hablas del personal policial, convengamos que el director de la investigación es el fiscal. Es el fiscal, pero si convalida lo que todo esto lo hizo la policía por iniciativa propia. Testigos de identidad reservada, se abusa de los testigos de identidad reservada. Es decir, es todo... ¿Pero qué papel jugó el fiscal en este caso? ¿El fiscal? No, el fiscal recogió eso como válido y acusó sobre esa base, y el juez de garantías le dictó la prisión preventiva. Entonces, ¿falló el fiscal? Falló la policía, falló el fiscal, falló la justicia. Y recién en el juicio se demostró que esta persona no tenía nada que ver, pero estuvo 3 años presa. Sí. Es muy grave. Sí, claro que es grave. Y nadie dice nada, y esta persona se queja de que no tuvo derechos como víctima, cuando en realidad tuvo un montón de atribuciones que a nadie se le otorga. Por eso digo, el tema es complejo.
Pero bueno, me parece que hay que empezar de nuevo con todo. Y me llama mucho la atención, Adrián, lo que dijiste hace instantes, que se instruyen causas por hechos que no constituyen delito. Sí, por ejemplo, por incumplimientos contractuales. Pero es un disparate. Y sí, uno va y hace una denuncia por estafa. Pero es un disparate. En realidad no es una estafa, es un incumplimiento contractual. Tal cual. Pero para decir que es un incumplimiento contractual y que no es delito, por ahí pasan 2 años. Y causas como... Entonces después dicen... Massa dice, por ejemplo, no puede ser que de 10.000 causas solo el 3% tenga sentencia. Y claro, 5.000 son hechos que no son delitos, 3.000 son autores ignorados y el resto es lo que avanza. Pero bueno, el tema es así, sobre todo en las fiscalías. Hay fiscalías que en la provincia de Buenos Aires está organizado como fiscalías de investigaciones complejas, que son todos delitos de tipo económico, vinculados con contratos y ese tipo de cosas. El 80% de las causas no son delitos. Es grave. Esto es muy grave, es primera vez que escucho esto. Sí, denuncian hechos que no son delitos. Primera vez que escucho esto. Por ejemplo, insolvencia fraudulenta, uno tiene un bien, lo vende, sí. pero tiene más bienes. Sí. Entonces lo denuncian por insolvencia fraudulenta. Y el fiscal, en vez de analizar inmediatamente todo el patrimonio y ver si realmente se insolventó, investiga si lo vendió, si la venta es legítima, si se lo vendió a alguien. Y todo ese proceso demanda 2 años. Por ahí entre audiencia y audiencia pasan tiempos muertos de 3 o 4 meses. Y esto hay que multiplicarlo por ahí por 400 o 500 causas en esta situación. Entonces, se concentra en una actividad innecesaria e inútil y no en la represión del verdadero delincuente. Esto es lo que está pasando, por ejemplo. ¿Esto sucede en algún departamento judicial en especial? En toda la provincia de Buenos Aires, sí. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿tenés noticias de que pase en alguna otra provincia una situación similar? En Capital Federal pasa, pero en Capital Federal el sistema funciona mejor y las causas las desestiman en 2 meses, están archivadas por inexistencia de delito. Pero en la provincia no, por ahí hay investigaciones que duran 2 o 3 años, con prórrogas de los plazos de la IPP, sí. Es gravísimo esto. Es muy grave, sí, pero pasa. En Capital no, cuando hacen este tipo de denuncias, en poco tiempo las desestiman. ¿Me permitís ir a la última pausa? Sí. Adelante. Realmente ha ido derivando la conversación a otros aspectos que realmente son de gran importancia, porque estamos en presencia de un profesional del derecho en serio, con una gran experiencia forense. Yo le expresaba, como lo hice públicamente antes de la pausa, mi sorpresa que ante la justicia se estuvieran denunciando hechos que no constituyen delito, con todo el gasto procesal que ello significa, y que fundamentalmente no se le dé satisfacción al denunciante, por lo que sea delito o que no sea delito, y se encarrile para donde tenga que ir. Y le preguntaba al doctor Arena cuál es su criterio respecto de la justicia en la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente del justiciable. Y le repito la pregunta, Adrián, ¿cuál es tu opinión respecto de esto? No, la opinión es que la justicia no funciona bien. Las causas por las cuales no funciona bien son diversas, no hay una única causa. Hay muchas causas. Por ejemplo, no hay equipos de investigación. En materia, digamos, estamos hablando de justicia penal, ¿no? Sí. La investigación criminal no la lleva adelante prácticamente la policía científica, que está bien, tienen equipos, pero debería haber una policía judicial que no está, es un tema pendiente. Hay instructores judiciales que supuestamente iba a ser la policía judicial, hicieron un curso de 1 año de nociones
muy superficiales de criminalística de campo, pero no son investigadores, están en un escritorio en la fiscalía, no van al terreno, al lugar de los hechos, o si van, no supervisan, pero no levantan los rastros ni nada parecido. Sí, ni aseguran la escena, no hay recursos, ni trabajan la escena del crimen, claro, criminalísticamente hablando. No hay recursos, hay una sobreactuación en casos de repercusión pública, tomando medidas innecesarias para la tribuna, para el periodismo, que no tienen que ver con la investigación. Bueno, como hablábamos del caso de Nisman, que van a citar a 420 personas para que declaren que vieron, cuando en realidad de eso nadie vio nada seguramente. Y después, esto está bien, es en otra jurisdicción. Y después, bueno, el problema del personal, primero es que el Ministerio Público, es decir, el Ministerio Público Fiscal, está dentro del Poder Judicial, y una persona es decir, deberían haber dos carreras separadas, la carrera del Ministerio Público por un lado y la carrera de la jurisdicción por el otro. El que es fiscal o el que está en la fiscalía no debería pasar. Acá saltan permanentemente. Eso afecta. Y aparte, por ejemplo, uno es empleado de mesa de entradas, está pensando en pasar adentro y ser escribiente. Es escribiente y quiere ser auxiliar letrado. El auxiliar letrado quiere ser secretario, el secretario quiere ser fiscal, el fiscal quiere ser juez, el juez camarista y el camarista quiere ser juez de casación. Y están todo el día trabajando para eso. Se concentran en eso. Y no puede ser eso. No puede ser porque así no funcionan las cosas. Tienen regímenes de licencias exorbitantes, que toman cursos con la finalidad de participar de concursos para acceder a un cargo diferente al que están. Todo eso está muy mal. Después se crean instituciones que no funcionan, por ejemplo el juicio de jurados, por jurados se anunció. ¿Cuál es la experiencia? Es que me lo habías dicho hace 2 años. No hay experiencia, es decir, eso fue algo para la prensa nada más. Me lo dijiste hace 2 años, sí. En esta misma no está casa. Funcionando como se había proyectado. Ahora con el tema de la víctima pasa lo mismo. Se firmaron convenios también de asistencia a la víctima hace 2 años. Yo me acuerdo porque tomé examen a abogados en el colegio de abogados para que iban a ser abogados de la víctima. Era toda gente grande que no entendía nada y que iba a buscar trabajo, y que la orden era aprobarlos aunque sean unos burros. Es decir, hay que aprobarlos. Eso era lo que se decía. Es decir, no es serio el tema. Eso es lo que pasa. Adrián, y por último, porque ya se nos ha ido insensiblemente el tiempo, ¿cómo ves la gestión de la provincia de Buenos Aires? Y cuando digo la provincia me refiero a la gobernadora y me refiero al ministro de Seguridad en cuanto a la política de seguridad y al trabajo emergente como consecuencia del personal policial. Yo no veo cambios, es decir, esa purga que se hizo no la veo proyectada en el terreno, digamos. Es un cambio quizás de cosmético, me parece. No sé, quizás repercute muchísimo en la estructura policial, pero no repercute en la prevención, digamos, por lo menos ahora. Lo que no se dijo, sí, en esos 2.300 que se llenan la boca hablando, en esta gestión hemos despedido 1.300 policías, no dijeron que muchos iban a retiro porque les tocaba, claro, no dijeron que eran por causas administrativas, en otros casos, por ejemplo, abandono de servicio, agresión a un superior, alguna falta disciplinaria que no constituye delito. Y esto lo venimos escuchando hace más de 20 años. Cada ministro que asume, cada gobernador, echamos tantos policías, pero no dicen por qué. Pero eso lo hacen no con la intención de que las cosas funcionen bien, sino con la intención de generar una imagen de algo que no existe. Es decir, yo no veo una política de prevención del delito y de investigación. Si a mí me dicen cómo investigaría el delito, si yo agarro, fotocopio todas las IPP que hay en todas las fiscalías, y yo tengo un cuadro de todo, cómo se conecta el que aparece en una, sale en la otra, y puedo trazar el mejor mapa delictivo y la mejor
puedo saber quién es quién de los que, si hago análisis. Pero bueno, ahí hay alguna barrera constitucional que dicen algunos que con el tema de los datos personales, algunos los hacen extensivos, pero la mejor forma de hacer es crear bases de datos a partir de la información de las distintas causas judiciales y relacionar una con otra, y se pueden poner en evidencia todas las organizaciones delictivas que operan en el conurbano, por ejemplo. No, inteligencia criminal no hay. No hay. Pero pregunto ya para finalizar, ¿y las estadísticas que frecuente o periódicamente lanza la Procuración General de la Corte de la Provincia de Buenos Aires no responden a la realidad? Sí, estadísticamente sí, pero eso no me dice nada. No me dice nada ese tipo de estadística, porque son cifras que no se pueden interpretar, son datos nada más. Lo que no está desagregado, no está agrupado por tipos de delitos, solo por calificaciones legales, no por modalidad de comisión, por la cantidad de intervinientes, por modus operandi. No es análisis, son datos sueltos que no sirven para nada. Decir que había 10.000 homicidios y que ahora hay 9.000, eso no es nada. Quizás el mes que viene hay 12.000. Eso no es una cifra que no tiene ningún interés, es más que una curiosidad. No sirve para proyectar políticas a partir de eso. Adrián, te agradezco mucho. No, por favor, gracias. Realmente nos hemos excedido, pedimos disculpas, pero valía la pena. Nos estamos reencontrando el próximo martes, como siempre, a las 4 de la tarde, en FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Hasta entonces, y muchas gracias. No arroje el ticket del estacionamiento. Primero verifique que todo esté como lo dejó.